Este es nuestro último encuentro, por lo menos por esta vez, digamos. Ante todo, agradezco las contribuciones de ATE y de Conferencia Argentina. Hay que decir que la contribución de Celina necesita una nueva intervención sobre un nuevo tema. Chiedo scusa, parlare un po' più vicino al microfono perché si sente molto basso. Sobre todo con respecto al cierre de los hospitales psiquiátricos judiciales y la asistencia de las personas en Trieste con problemas mentales. Vamos a responder a estas preguntas, pero estas son preguntas difíciles y en fin, un poco complejas, que vamos a intentar responder de todas formas. En cambio, Conferencia Argentina definió los problemas críticos actuales de la salud mental en Argentina y también propuso unas directrices gracias a las cuales podrían trabajar. Yo pensaba que este encuentro podía ser una reflexión para pensar un poco cómo tuvieron lugar y cómo se desempeñaron estos encuentros, o sea, como una especie de evaluación, ¿no? Aparte la ficha de evaluación, ¿no? Que cada uno de ustedes va a rellenar. Pero voy a empezar por los temas planteados por ATE y por Conferencia Argentina. Y después vamos a evaluar estas clases y cuál fue el resultado de estas clases. La respuesta a la pregunta cómo se cerraron los hospitales psiquiátricos judiciales en Italia será muy sintética, muy rápida, muy breve. Eso lo quiero destacar. Hay que decir que en Italia existe un código penal muy similar al código argentino que prevé asistencias diferentes según los delitos que cometieron las personas con problemas mentales. Si la persona se considera peligrosa desde el punto de vista social e incapaz de actuar por sí misma, según el Código Penal italiano, que es de 1930, la persona se envía al hospital psiquiátrico judicial. Y me parece que en Argentina es lo mismo. A pesar de este código penal, en Italia, después de la ley 180, hubo una serie de sentencias de la Corte Constitucional que, aunque las normas del Código Penal permanecían iguales, permitían asistir y ayudar a las personas o que los servicios de salud mental se ocuparan y ayudaran a las personas
Y entonces eso permitía no enviarlos a los hospitales psiquiátricos judiciales. Por ejemplo, Trieste no enviaba a las personas al hospital psiquiátrico judicial, no los envió desde finales de los años 90. Y también esto pasó en otro departamento italiano que es del L'Aquila, en el centro de Italia se encuentra esta ciudad. Esto demuestra que aunque tenemos una legislatura muy antigua, que yo definiría fascista, a pesar de esto, un buen trabajo de los servicios tuvo por consecuencias el no envío de las personas a los hospitales psiquiátricos. En todo caso, a nivel general, el tema de los hospitales psiquiátricos judiciales últimamente se ha planteado desde 2010. Tras la intervención del Consejo de Europa ante el gobierno italiano, que visitó un hospital psiquiátrico judicial, invitó al gobierno para que interviniera precisamente por las condiciones graves de los hospitales y por la violación de los derechos humanos que se producían. Entonces, en Italia, en 2010, el Senado instituyó una comisión de inspección que visitó los 6 hospitales psiquiátricos judiciales, filmó un video que mostró a los parlamentarios, al presidente de la República y obviamente a los ciudadanos italianos las condiciones pésimas de los hospitales psiquiátricos judiciales. Esto permitió el inicio de un camino jurídico, de un recorrido jurídico para que esos institutos se cerraran. Hay que decir que en 2011, en los 6 hospitales psiquiátricos italianos, había 1.400 pacientes y tras un recorrido jurídico del cual no vamos a hablar hoy, se decretó por ley el cierre de los hospitales psiquiátricos en 2015. Pero en realidad los hospitales psiquiátricos judiciales fueron realmente cerrados en 2017, formalmente y realmente cerrados en 2017. Las normas la reglamentación del Código Penal, de las cuales hablé antes, eran las mismas. Entonces, era necesario definir unos lugares o pensar en unos lugares donde las personas que eran socialmente peligrosas y que no podían actuar por sí mismas, lugares donde se podían enviar estas personas. Entonces, en cada región italiana se construyeron unas estructuras, unas residencias que llamamos nosotros así, que son estructuras residenciales que dependen ya no del Ministerio de Justicia, como los viejos hospitales psiquiátricos, sino que dependen de la salud. Y hay uno en cada una de las regiones italianas. Hay algunas que tienen más porque hay una población más densa. En este momento hay 31 estructuras
para la ejecución de la medida de seguridad, donde se encuentran, o sea, están internadas más o menos 600 personas. En realidad, la justicia definió que solo en casos extremos las personas tenían que ir a estas estructuras, o sea, cuando el Departamento de Salud Mental no era capaz de crear una alternativa para ellos. En cambio, esto pasa solo en algunas regiones y no siempre el juez considera esta fórmula como posible. El tema y el problema son mucho más complejos, evidentemente, pero yo me quedaría aquí. Si quieren, puedo enviar una breve historia o un artículo que fue escrito sobre el cierre del Hospital Psiquiátrico Judicial en italiano o en portugués de Brasil sin problemas. Se lo puedo enviar a ATE. Yo no puedo decir nada más porque si no vamos a ocupar todo el tiempo. Además, hay que decir con respecto a algunos puntos que ATE destacó, hay que decir que para el cierre de los hospitales psiquiátricos es fundamental hacer un trabajo muy importante dentro de las cárceles y siempre con respecto a la salud mental. Este es un tema que se afrontó también en algunos departamentos, algunas situaciones, vamos a decir, italianas, a lo largo del tiempo, durante años, y se trabajaba con pacientes de los servicios que estaban dentro de las cárceles y se trabajó también con personas que estaban en la cárcel y que se enfermaban en la cárcel. Entonces los servicios de salud se encargaban de estos casos precisamente para impedir el envío de estas personas a los hospitales psiquiátricos judiciales. En todo caso, en general también desde 2008, la ley obligó a todas las estructuras sanitarias para que se encargaran de la salud de los que estaban en la cárcel, también desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, el Departamento de Salud Mental, al que se refiere la cárcel, interviene y se ocupa de las personas que están precisamente dentro de la cárcel. Ese es un trabajo muy importante que puede reducir de forma importante el envío de estas personas a los hospitales psiquiátricos o a las estructuras que existen ahora, o sea, las residencias de las cuales hablamos antes. Pero, para concluir este tema, una vez más, es fundamental la red de servicios de salud mental dentro del territorio, en el territorio. O sea, si se trata de servicios fuertes o no, capaces de ocuparse de las personas con problemas de salud mental que cometieron un delito, proporcionando al juez que se ocupa de esa situación o de ese caso un programa de rehabilitación, un programa terapéutico que pueda demostrar o pueda convencer al juez para que la persona no sea internada dentro de la estructura, sino que se
le ofrezca una medida alternativa gracias al Departamento de Salud Mental. Entonces, uno de los requisitos importantes es la credibilidad y la capacidad de dialogar que la salud mental, el Departamento de Salud Mental tiene que tener frente a la legislatura, frente al juez y etcétera, al ámbito jurídico. Yo le voy a pedir a Roberto y Alessandro que trabajan con este tema, les pregunto si quieren intervenir o decir algo. Bueno, yo pienso que el proceso no breve que se llevó al cierre de los hospitales psiquiátricos, bueno, dentro de este proceso hay dos elementos importantes. Primero, el nombramiento de un comisario único que permitió superar las resistencias que existen y que hubo en algunos territorios frente al cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos. Bueno, esta medida fue fundamental. Esta entonces centralización de la solución de los problemas mentales fue uno de los elementos fundamentales. El otro punto importante es que hoy en día la realidad de la situación de las residencias, la ejecución de las medidas de seguridad no es constante, ¿no? En el sentido de que la experiencia es importante, como nuestra región, por ejemplo, Friuli, Venecia, Julia, donde la idea de una salud mental comunitaria entra directamente en la manera de gestionar o tiene que ver con la manera de gestionar la residencia, ¿no? Así que el cambio fue totalmente aceptado y los departamentos en pocos días o en pocas semanas tras la llegada de la persona empiezan a ocuparse de la persona realmente y después hay realidades donde todo eso no se hace todavía, o sea, no está encaminado, digamos. Pero lo bueno que vimos con la ley 180 es que la reglamentación existe, los cambios se ven, son tangibles, entonces es mucho más complicado volver atrás. Desde este punto de vista, entonces, alcanzar el resultado es fundamental, aunque es necesario realmente construir departamentos que puedan ocuparse totalmente de la persona en la cárcel o de las personas en medida de seguridad. Lo que quiero agregar, dice Roberto, es que estas residencias que llamamos REMS se pueden gestionar según una lógica de guardia o de salud, o sea, guardia, control o salud. Entonces, en Italia existen las residencias así, donde hay cámaras que controlan a las personas que están en su interior. Están los guardias fuera de estas residencias para controlar. Y después hay situaciones como la de Trieste, por ejemplo, donde la residencia se encuentra dentro de un centro de día, donde los ciudadanos de esa zona entran dentro de la estructura. El otro día fui ahí, había un grupo de chicos que hacían gimnasia en el jardín.
es verdad que obviamente las personas aquí en nuestra región no pueden salir de la residencia, pero al mismo tiempo todas las puertas están abiertas. Fue simpático porque el último chico que llegó, lo primero que preguntó fue, ¿cuál es la preguntita que tengo que hacer cuando quiera llamar a mi mamá? Y le respondieron, puedes llamar cuando quieras, acá no estamos en la cárcel. Entonces él le llamó a la mamá y le dijo, mamá, estoy en una linda residencia. Entonces eso demuestra la manera en la cual hay que construir la salud. Pero, como Alessandro decía antes, que los centros del territorio hagan un programa para que la persona pueda salir. Porque una persona se puede poner en una residencia, eso es verdad, pero si hay un programa del centro de salud mental, la persona puede salir también bastante rápidamente. Y es importante el hecho de que cuando la persona está dentro de esta REMS, de esta residencia, es importante que tenga como unos permisos para poder hacer unas actividades, desempeñar unas actividades fuera de la REMS misma. O sea, si nuestra tarea es la de hacer salud, evidentemente la rehabilitación o intervenir de esta forma no se puede hacer en un centro cerrado. Entonces nosotros muchas veces a Trieste pudimos acompañar a estas personas en proyectos específicos de socialidad, de gimnasia, de trabajo, de cursos de formación y etcétera. Porque hay que destacar que nosotros tenemos que hacer salud, no tenemos que hacer control y guardia. Porque la persona que está mal no es una persona peligrosa. Selina. No sé si hay otras preguntas sobre este tema, porque si no, yo seguiría, iría más allá. Nessuna domanda, almeno per il momento. Así que Selina no necesita intervenir. Bien. Selina, ti passo il microfono. Como dijiste, Giovanna, es un tema para profundizar, pero para no tomar todo el tiempo de este último encuentro, nos disponemos a pasar a otra cuestión, tomando la sugerencia del artículo y quizás a lo mejor haciendo algunas preguntas más en una instancia conclusiva por escrito, si les parece, para no tomar el tiempo del encuentro. Come abbiamo detto, l'argomento è molto profondo e meriterebbe di spendere molto più tempo e di approfondire, sarebbe molto interessante, però purtroppo per mancanza di tempo capiamo perfettamente che si può passare, si può andare oltre, come dicevi, ed eventualmente qualora avessimo ancora dei dubbi possiamo magari inviare delle domande scritte, per esempio. Perfecto con las preguntas escritas, Selina. Ahora quisiera hacer unas consideraciones con respecto al trabajo que hizo ATE en previsión de este trabajo que estamos haciendo.
Perdón, no de ATE, de Conferencia Argentina, perdón, ¿eh? Perdón, es que ATE acaba de hablar, me confundí. Perdón, perdón. La Conferencia Argentina planteó unas preguntas, unas cuestiones generales que son críticas hoy en día en la situación argentina. Creo que todos leyeron su texto, así que no es necesario repetir, pero seguramente el núcleo, la cosa más importante que ellos destacan es el modelo hospitalocéntrico. Hay que decir que hay una cierta debilidad de un sistema, de una red de servicios territoriales que realmente pueden ser una alternativa al hospital. Esta es una situación, la situación argentina en este momento. A partir de esto, a partir de esta base, la Conferencia Argentina indica algunos puntos sobre los cuales hay que trabajar y que hay que tener en consideración porque importantes. Aquí también creo que todos tuvieron el texto, así que no voy a hablar mucho de eso, pero hay que destacar la importancia de una red, de la construcción de una red de servicios territoriales. Hay que reconvertir los recursos para que pasen del hospital al territorio. Hay que activar prácticas sobre el respeto de la integridad física de los derechos de las personas. Hay que trabajar para transformar los roles, los papeles profesionales de los enfermeros y no solo, también de todos los roles, los papeles dentro de la salud o de la sanidad. Hay que trabajar sobre el trabajo, la casa y la socialidad, que son los tres ejes principales. Y las prácticas tienen que considerar la ética y las competencias técnicas. Siempre tienen que considerar estos dos puntos. Bien, yo creo que estamos todos de acuerdo sobre eso, ¿no? Y creo que el problema, seguramente nosotros de forma distinta con respecto a Argentina, pero es algo que ustedes se tienen que planear. O sea, a partir de la situación actual relativa a la existencia de las personas con un problema mental, entonces me tengo que preguntar qué puedo hacer yo o qué puede hacer mi grupo de trabajo, qué podemos hacer. Solo se puede hacer muy poco, esto está claro. Así que uno de los primeros problemas es dentro de los lugares de trabajo hay que construir alianzas. Y no solo alianzas en los lugares de trabajo, con las personas que operan en los lugares de trabajo, sino también a partir del lugar del trabajo, donde yo tengo que entender cuáles son las alianzas que se pueden construir con el contexto en el cual nos encontramos. Porque todos sabemos que para afrontar temas tan complejos y radicales, hay que establecer alianzas, o sea, se puede hacer solo con un trabajo en grupo, colectivo. Dicho esto, yo creo que
cualquiera que sea la situación en la cual cada uno de nosotros trabaja o se mueve, a partir de esas líneas que se describieron y que se nombraron, yo creo que hay que preguntarse, yo, ¿qué es? Yo que estoy en un centro de día, yo que estoy en el manicomio, yo que estoy en una cooperativa, yo que me encuentro en estos lugares, ¿qué puedo hacer para cambiar la situación? Las posibilidades de cambio que yo puedo poner en marcha dependen sobre todo de las alianzas que yo pueda construir, que yo pueda establecer. Pero hay que ser conscientes del hecho de que cada uno de nosotros puede hacer o producir cambios, aunque pequeños, pero cada uno de nosotros lo puede hacer. Y estos cambios son posibles y se tienen que producir. En estos días leímos un libro que era el último de la recopilación 180 sobre salud mental de Antonio Slavic, que habla de la experiencia de Gorizia, ¿no? Antonio Slavic es el psiquiatra que en 1962 empezó a trabajar con Franco Basaglia, que estaba ahí desde hacía unos meses. Eran dos. Dos que se acercaban a esa situación de forma crítica y sin aceptar como un hecho, aceptar esa situación como no modificable. No eran los únicos dos que no aceptaban esta situación. Y después alrededor de ellos había muchos médicos tradicionales, enfermeros tradicionales, una cultura tradicional y etcétera. Y este libro es maravilloso porque nos indica los pequeños pasos que dan Slavic y Basaglia juntos, preguntándose, ¿no?, lo que tienen que hacer. Y a partir de esos pequeños pasos y progresos, el primero de los cuales era el conocimiento de cada uno de los enfermos que estaban en el manicomio. Luego, el intento de darle calidad a los ambientes, utilizando también los laboratorios y todos los espacios que estaban en el manicomio. O, no sé, poner el mantel en casa, o trabajar para que una fábrica china regalara ropa a los ropa para evitar que las personas se pusieran un uniforme de enfermo. Bueno, a partir de esos pequeños pasos se puso en marcha lo que nos lleva a decir que la revolución de Franco Basaglia nació ahí en Gorizia. Ellos eran dos. Luego fueron capaces de atraer a otras personas, técnicos intelectuales, fueron capaces de reflexionar y pudieron convencer a las personas para que adhirieran al movimiento de 1968. Empezamos en una situación como la de Italia de 1960, donde nadie hubiese podido imaginar que los manicomios podían destruir, y es a partir de un enfoque con la realidad o una idea de la realidad sin pensar que no se podía hacer nada, pensando que el enfermo era peligroso. Bueno, a partir de esta conciencia se pudo modificar la situación.
yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser como Slavich y Vasalla en ese entonces. Hoy en día nosotros tenemos que ser así. Tenemos que mirar esa realidad, esa situación y no tenemos que preguntar siempre qué puedo hacer, qué podemos hacer. Y tenemos que ser responsables frente a un cambio, también aunque pequeño. Pero nosotros sabemos que a los pequeños cambios siguen grandes cambios y grandes revoluciones. Entonces, si queremos afrontar el problema del manicomio, seguramente será difícil hacerlo si no somos el director, pero nosotros con nuestra manera de trabajar podemos empezar a encontrarnos con las personas, sean ellos los enfermeros, los usuarios, estar juntos, hablar de los problemas de ese lugar, juntos una vez más. Muchas veces en las relaciones de ATE se dijo que en las reuniones que se hacen en Romero, decían que en las reuniones solo pueden participar los jefes de los enfermeros. Esto lo ponían en los informes, ¿no? A lo mejor pueden participar en las reuniones generales del hospital, pero a lo mejor en esa sala o en esa unidad, todos los días a lo mejor se puede organizar una reunión, ¿por qué no? Y a lo mejor se puede organizar una reunión para volver a darle la palabra a los pacientes de forma colectiva, de forma global. Y dentro de esa unidad, de ese lugar, se puede poner en tela de juicio la relación entre el psicólogo y el enfermo, o el enfermero y el enfermo, el médico y etcétera. Y en cambio, si estoy en un centro de día externo, en el territorio, y estoy ahí precisamente para ocuparme de las personas que salieron del hospital psiquiátrico, que viven en determinado número de estructuras o de casas que existen. ¿Quién me impide? Por supuesto, corro el riesgo, pero si uno no quiere correr el riesgo, quiere decir que no quiere cambiar el mundo. Entonces, ¿quién, decía, me impide trabajar no solo con esas 100 personas, por ejemplo, que salieron del hospital y que viven en esos alojamientos? Y entonces podemos darles una respuesta a todos los nuevos usuarios de ese territorio. Sí. Y si estoy en el centro de Franco Basaglia de La Plata, por ejemplo, ¿por qué no puedo imaginar que, además de las cosas maravillosas que se hacen en ese centro, precisamente ese centro puede empezar a partir de pequeñas cosas, puede convertirse en un centro de salud mental que interna también a las personas en aquel lugar? Estamos seguros de que, independientemente de los operadores que están en la situación, estamos seguros de que no se pueda involucrar a los familiares, porque estos familiares, estoy haciendo ejemplos, ¿no? Iguales, pero estas personas, estos familiares pueden participar en las actividades que se hacen dentro del Centro Basaglia, por ejemplo. Y si estoy en un servicio de atención primaria y me tengo que ocupar también de personas con problemas de salud mental, a lo mejor puedo imaginar no solo recibir demandas o solicitudes, sino que puedo ir yo hacia la demanda o la solicitud. Y si el problema es la casa
el afecto, el trabajo, la socialidad. Cualquiera que sea, o sea, uno de estos centros, de estos lugares que nombramos, el centro de atención mental, el centro Basalia, el centro de atención primaria, perdón, en fin. Pero yo, ¿qué puedo hacer con respecto a algunos usuarios o un usuario que necesita una casa, que necesita encontrar a otras personas? Yo creo que tenemos que plantearnos estas preguntas y tenemos que activar respuestas prácticas a estas preguntas. Si esperamos la reconversión de los recursos, el riesgo es que esperemos toda nuestra vida. En cambio, nosotros queremos afrontar la vida y correr el riesgo. Y es la vida que tiene que responder a las necesidades de las personas. Tenemos que convencer nosotros a la vida para que haga eso. Yo sé perfectamente que ustedes lo saben hacer. Sus intervenciones, me refiero a Conferencia Argentina o me refiero a ATE también, y también el conocimiento directo, ¿no?, que yo tengo de muchos de ustedes. Todo eso me lleva a decir que todas estas cosas las saben y las pueden hacer. Entonces, como se dice aquí, si se puede, se tiene que hacer. Así que lo tienen que hacer. Tomándose mucha responsabilidad, pero conscientes de que es realmente lo que ustedes quieren hacer. Bueno, no sé si Giovanna estará de acuerdo conmigo, dice Roberto, pero podríamos escuchar a lo mejor escuchar también a los argentinos para que nos digan algo, y sería una reunión conclusiva, pero como para seguir adelante también, ¿no? Entonces, con esta idea. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Celeste. Sí, buenas tardes. Yo en lo personal creo que, nada, me da la impresión que los intercambios que se fueron generando y un poco, digamos, las distintas experiencias que se vieron compartidas en estos días que nos hemos encontrado, a mí me parece que la revolución está haciendo. O sea, me da la impresión de que nuestras prácticas críticas, con sus dificultades, con los obstáculos con los que nos enfrentamos, bueno, van en el sentido de una transformación que venimos dando, digamos, y más allá inclusive de la sanción de la ley de salud mental. En este punto yo tengo una mirada, no sé si optimista, pero sí realista de las capacidades y las distintas experiencias que se fueron compartiendo. Entonces, a mí en lo personal, digamos, este intercambio, quizás con la experiencia de ustedes de Trieste, bueno, lo que me invita es a seguir problematizando y avanzando en este camino, digamos, de la construcción con otros, porque a lo mejor, si no hubiera sido por este seminario, yo que vivo en Jujuy, que por ahí tengo cierto aislamiento por dificultad geográfica y demás, uno no deja de conocer otras experiencias o de poder intercambiar ideas o pensamientos, bueno, con otros compañeros de Argentina, ¿no? Y bueno, obviamente sumado a esta devolución que ustedes hacen, quizás, bueno, desde la experiencia triestina, que es sumamente rica y sumamente interesante.
en concreto, yo creo que vamos avanzando en el sentido de una transformación. Creo que nuestras prácticas, la problematización de las mismas, tienen que ver con esto, con ir cuestionándonos y también ir dando pequeños pasos, pero pasos certeros, pasos firmes. Bueno, esto quería compartir. Buongiorno a tutti, dunque io ritengo che gli scambi e gli scambi di esperienze condivise in questi giorni, in queste riunioni che abbiamo fatto assieme sono stati fondamentali perché mi fanno pensare che comunque una rivoluzione, un cambiamento sia comunque presente, sia un po' tangibile anche nel nostro paese, no? Sicuramente noi viviamo una situazione critica, però secondo me a poco i cambiamenti, le trasformazioni si stanno iniziando e si stanno vedendo. Io forse sarò ottimista, però ritengo che abbiamo le capacità per progredire in questo senso e per raggiungere diversi obiettivi. Quindi questo scambio di esperienze con Trieste mi fa pensare, mi fa progredire nella costruzione di una situazione con gli altri, e ritengo anche che senza queste riunioni, queste conferenze delle quali abbiamo beneficiato, effettivamente risulta difficile conoscere le esperienze, conoscere le idee altrui, conoscere quali sono i pensieri, e Trieste in questo senso è di fondamentale importanza, insomma è un punto di riferimento, sarà anche per questioni geografiche, io vi ho mi è più difficile. Comunque, ripeto, per una volta secondo me ne stiamo facendo passi avanti, stiamo ovviamente una trasformazione e le nostre pratiche ci porteranno a fare dei passi certi e solidi. Se non avete altro da aggiungere, io passerei la parola a Celeste Romero. Bueno. Celeste Romero. Hola, ¿me escucha? A ver, habla un poco, Celeste, a ver si se escucha cortado. Sí, mi nombre es Romina. Hola, ¿me escuchan bien? Perdón. Sí. Yo estuve en Trieste 3 meses el año pasado. Estoy participando de estas charlas. Soy parte de un centro de salud, que es un centro de atención primaria de la salud, y me parecía interesante que no se había hablado antes del trabajo que se hace en una salita barrial y de la posibilidad que tenemos de estar en forma más continua en contacto con la gente del lugar. Por ejemplo, a lo largo yo estoy en lo que es la residencia de psicología, que dura 4 años. Y no entendemos solamente que haya problemas de salud mental, hacer un abordaje de Romina, perdón, nos hemos perdido el último concepto porque se cortó. Ok. Forse è meglio se disabilitano il video. Sí, por ahí apaga el video, así se te escucha mejor. Ahí está. Okay. Lo que decía es que al estar en un centro de salud barrial tenemos la posibilidad, quizás más que en un hospital, de estar en el día a día de las personas que se acercan al centro de salud y de hacer un abordaje no solo desde la salud mental, sino desde la salud integral, porque armamos equipos interdisciplinarios, no solamente psicólogos, sino también médicos generalistas y trabajadores sociales. Y eso nos permite a lo largo de los 4 años que dura la residencia de psicología, que no sería una residencia, no es lo mismo que una especialización en Italia, pero es parecido. Y mientras duran estos 4 años, tenemos una posibilidad de trabajo continuo y tenemos la posibilidad de estar esos 4 años en el mismo lugar. Algo que es difícil de conseguir en nuestro sistema de salud, donde estamos todo el tiempo cambiando de lugar de trabajo y es muy difícil afianzarse en una forma de práctica concreta.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Romina, dunque io sono stata l'anno scorso, ho passato 3 mesi a Trieste, ho seguito sempre con attenzione queste riunioni, queste conferenze che avete organizzato e lavoro in un centro di assistenza primaria. Dunque noi abbiamo necessità, dobbiamo essere sempre più a contatto con la gente del luogo. Questo contatto è sempre molto importante. C'è una cosa che vorrei sottolineare, dunque noi abbiamo una sorta di corso di studi che dura 4 anni, no? E noi durante i nostri studi abbiamo la possibilità di essere a contatto con le persone. All'interno di questi centri c'è un approccio dal punto di vista della salute mentale, ma anche dal punto di vista della salute generale, dal punto di vista del sociale, perché lavoriamo con infermieri, con psicologi, con psichiatri, con medici. Quindi in questi 4 anni appunto di studio noi abbiamo la possibilità di effettuare un lavoro continuo, e quel che è importante è che lo facciamo sempre nello stesso luogo, il che è molto difficile nel nostro sistema di salute, che ci porta sempre a spostarci da una parte all'altra. Darei la parola a Dario. Dario. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. En principio, agradecer a ATE por habernos dejado formar parte de esta capacitación. A nosotros como organismo de control nos permitió crear nuevas herramientas y profundizar conocimientos sobre puntos centrales, digamos. Un poco para hacer una evaluación de estos espacios, nosotros desde el rol que nos toca, que es exigirle al Estado, al Ministerio de Salud, implementación de políticas públicas para la implementación de la ley, que sabemos que es de avanzada, pero tenemos un diagnóstico bastante crítico con respecto a las políticas públicas que deberían acompañar a la implementación de la ley. En ese sentido, todos estos aportes que hemos podido trabajar en estos espacios nos permiten afinar esas exigencias. A manera de ejemplo, puedo traer de la mesa judicial del Hospital de Romero, que hoy se mencionaba. Nosotros, después de 2 años de trabajo, con respecto más que nada a las condiciones del adentro del manicomio, que eran tan desastrosas, que nos llevó mucho tiempo y fue lo que nos permitió la justicia, en principio, poder discutir, que eran las condiciones en que estaban siendo atendidas las personas internadas. Decía, a partir de este año, nosotros, junto con el CELS y los otros actores de esta causa judicial, hemos podido instalar al juez que lleva adelante la causa la necesidad de la creación de los famosos dispositivos sustitutivos, digamos. Y estamos atrás de ese camino y todos los aportes de estos espacios nos han permitido enriquecer y exigirle al Estado la creación de todos estos dispositivos sustitutivos. Ahí la importancia de no solo los centros, sino espacios que se promuevan las cooperativas, que se resuelva la cuestión habitacional, etcétera. Para no extenderme mucho, también valoramos mucho el aporte de su reciente experiencia del cierre de los psiquiátricos judiciales, porque nosotros como Comisión por la Memoria tenemos un especial interés en eso, porque es una población que está sumamente relegada, incluso en el ámbito de la salud mental. Vemos cómo estamos interesados y nos vendrían muy bien sus aportes, ese material al que hacían referencia. Tenemos varias causas iniciadas por las unidades psiquiátricas, porque las condiciones son mucho más nefastas que incluso en los manicomios. Así que simplemente eso, agradecer. Hemos podido profundizar mucho de las temáticas. Me viene ahora a la mente estas cuestiones de que desde la experiencia de ustedes, que existen posibilidades de prácticas alternativas respetuosas de los derechos humanos, cómo ustedes han podido implementar otras estrategias para no utilizar la contención mecánica, la sujeción, la sobremedicación. A veces uno
esto que planteaba recién Giovanna, no solo desde el trabajo concreto, sino como exigiéndole al Estado, algunas veces se desentusiasma en el marco de lo que uno encuentra en los manicomios y poder instalar otras lógicas que son posibles de abordaje, viene bien para relanzar la apuesta. Simplemente eso, muchas gracias. Volevo innanzitutto ringraziare APE per averci concesso e dato la possibilità di partecipare a queste riunioni, a questi incontri che sono stati molto utili per noi. Quindi noi grazie a questi incontri abbiamo avuto la possibilità di conoscere nuovi strumenti, nuove conoscenze, imparare molto. Noi chiediamo sempre siamo sempre in contatto con il Ministero della Salute e chiediamo sempre che vi siano delle politiche pubbliche, che le politiche pubbliche favoriscano l'applicazione della legge, malgrado in realtà questo sia un po' debole da questo punto di vista ed è un po' complesso, però sicuramente il vostro contributo del quale abbiamo beneficiato in questi incontri, ci servirà per affinare le nostre conoscenze e lavorare in modo diverso, sicuramente più proficuo. Sicuramente tutti i centri, tutti gli spazi, tutte le cooperative sono dei luoghi e dei dispositivi assolutamente molto importanti che possono aiutarci a progredire in questo senso. Inoltre noi siamo anche molto soddisfatti del contributo che è stato dato in merito agli ospedali psichiatrici giudiziali, perché per noi è assolutamente molto importante. Siamo anche tra l'altro molto interessati a ricevere il materiale il materiale menzionato prima. Noi abbiamo diverse cause legali in corso, in sospeso, quindi sicuramente tutto quanto ci potete inviare e ci avete già trasmesso è prezioso. Ringrazio ancora una volta per l'opportunità e concludo dicendo che la vostra esperienza sicuramente dimostra che ci sono delle alternative vere e proprie per l'essere umano, il fatto che per esempio la contazione non venga più applicata o il fatto che le medicine non vengono più sinistre allo stesso modo, quindi non solo si può fare un lavoro concreto ma anche instaurare logiche di tipo diverse in modo da avere un nuovo approccio. A este propósito, les quería dar unas indicaciones con respecto a lo que pidió Conferencia Argentina sobre una bibliografía. Entonces, les voy a proponer una bibliografía en español que comprende 2 videos y la pueden encontrar en la página web de la Conferencia Basaglia. Entonces, la página web es confbasaglia.org. Y después van a esta página web y en el focus Conexiones América Latina van a encontrar una serie de artículos para Cheno, Rotelli, Dell'Acqua, Diana Mauri, De Leonardis, Giovanna Del Giudice sobre la contención, que son en español. Así que me imagino que esto puede ser útil para volver a analizar algunas cuestiones desde el punto de vista social con respecto a la eliminación del hospital psiquiátrico judicial, la contención. Y el derecho de ciudadanía de las personas con problemas de salud mental. Ayer, a esta lista, agregamos para ustedes 2 videos que recibimos por un grupo español.
que se llama Colectivo Lo Común. Es un grupo, un colectivo formado con problemas psiquiatrizados, como se definen ellos mismos, y operadores de la salud mental que se oponen a la violencia en la salud mental. Ayer tras lo que hicimos hace unos años en Italia, lanzaron una campaña que se llama Cero Contención. Hay una página web muy linda que se puede ver, que es cerocontención.org. Y en esta página web nosotros sacamos 2 videos. Uno es un video sobre un caso terrible que se produjo en Italia en 2009 de una persona internada en un servicio psiquiátrico de diagnóstico y cura que se muere tras pasar 4 días atado. Este documental lo hizo una directora italiana. Gracias a las filmaciones de una cámara de vídeo de control interna dentro del hospital. Obviamente se trata de un video terrible, pero que refuerza nuestra convicción, nuestra idea de contención cero. Y después, siempre subtitulado en español, que es un trabajo que hizo el colectivo Lo Común. Pusimos un documental de la televisión finlandesa de 1968, hizo en Gorizia. La directora es Pirkko Peltonen y el título traducido literalmente sería La historia de la serpiente. En esa historia, los protagonistas son los internados del manicomio de Gorizia. Es un documental muy lindo que los invito a ver. Entonces, esta es la bibliografía que les proponemos y la queríamos proponer en español, la verdad, precisamente para facilitar la comprensión. En cambio, yo les voy a mandar sobre la eliminación del hospital psiquiátrico judicial, pero en italiano. Y si para alguien es más fácil en portugués, también puede ser en portugués. Ci sarebbero ancora 3 interventi. Passo ora la parola a Walter e Cecilia. Sí, hola, ¿se escucha bien? Bueno, la verdad que no mucho. Me acerco un poco. ¿Ahora Dale. se escucha mejor? Acércate un poco Bien, más. un poco más. Bueno, en principio agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora, así como una reflexión final, nos posicionamos en que ahora tenemos más preguntas que respuestas, y eso me parece que es bueno en relación a todo lo que hemos podido tomar como la experiencia de ustedes en Trieste, y también lo que nos enriquece el compartir con distintas realidades de nuestro país.
yo creo que cada tema que surgió a nosotros nos ha aportado alguna herramienta nueva para poder repensar la práctica. De hecho, en algún otro momento hemos tenido en Tandil es que no tenemos un manicomio, pero sí tenemos la ideología del manicomio adentro todavía en muchas de las prácticas. Y bueno, creo que lo que es interesante de todo este intercambio ha sido poder replantearnos y poder empezar a invitar a trabajadores, a nuestros colegas, a que empiecen a repensar su práctica y de a poco se va consolidando. De hecho, lo que es el primer nivel de atención, lo que es atención primaria de la salud, la visita que hemos hecho con el grupo de la conferencia Basaglia ha generado un entusiasmo en relación al trabajo que están emprendiendo. Ayer fue uno de sus primeros días de visita, de salida comunitaria y de empezar a pensar algunas prácticas en relación a lo que es salud mental. Así que bueno, creo que lo que dejamos es un agradecimiento grande a todo lo recibido y con ganas de seguir compartiendo y aprendiendo. Y bueno, y a mí me van a tener la semana que viene por allá por Italia. Así que bueno, muchísimas gracias. Dunque, innanzitutto volevo anch'io ringraziare l'opportunità che ci è stata offerta per aver imparato moltissimo in questi incontri che sono stati organizzati. Quindi una breve riflessione finale. Devo dire che noi forse adesso abbiamo più domande che risposte, ma questo mi sembra assolutamente positivo, dice. E abbiamo imparato moltissimo in realtà dalla vostra esperienza di Trieste, che è stata una sorta di stimolo poi per noi, per questo abbiamo più domande rispetto a risposte. Quindi è importante, secondo noi, abbiamo capito questo, condividere esperienze con diverse realtà anche all'interno della stessa Argentina. Tutti i temi che sono stati, le questioni che sono state analizzate sono importanti per noi proprio per dotarci ed elaborare nuovi strumenti e pensare a delle nuove pratiche, delle nuove prassi da applicare. Noi l'avevamo già detto, a Tandil non abbiamo un manicomio, però purtroppo le pratiche che vengono applicate all'interno dei centri sono quelle del manicomio. Ecco, ancora una volta per questo dico che questi scambi sono stati molto interessanti, perché in questo modo poi possiamo invitare le altre persone, chi lavora, i gruppi che lavorano all'interno di questi centri a ripensare, concepire nuovamente il loro modo di approcciarsi alle persone in difficoltà e ad agire con loro. Quindi sicuramente questo ha già cominciato a dare dei buoni frutti e tutte le visite che vengono effettuate, tutte le novità che vengono proposte sicuramente sono fonte di grande entusiasmo. Quindi quel che dobbiamo fare, dobbiamo pensare a delle nuove pratiche, dei nuovi modi di agire per la salute mentale. Quindi ancora una volta ringrazio, spero che tutto questo possa avere un seguito, perché no, e tra l'altro vi racconto che la prossima settimana sarò in Italia. Bienvenido entonces, Walter, a Italia. Darei la parola a Celeste Romero. Ok. Hola a todos, buenas tardes acá, buenas noches allá. Nosotros estuvimos pensando en estos 5 encuentros y haciendo una evaluación ya desde hace 2 semanas, cuando tuvimos tiempo de estar juntos todo un fin de semana y poder empezar a charlar sobre nuestras prácticas concretas, como en estos 5 encuentros al principio nos costaba muchísimo hablar de lo que hacemos día a día y poníamos siempre el acento en lo que falta, en el sistema que muchas veces no responde como queremos, pero nos costaba mucho poder decir qué hacíamos, cómo lo hacíamos, con quiénes construíamos relaciones, y a partir de eso qué cosas podíamos modificar, hacer mejor. Entonces fue todo un aprendizaje para nosotros como grupo poder pensar en cosas concretas.
porque sabemos que quizás las políticas públicas para mañana no van a cambiar, nos falta mucho, es algo que por lo que trabajamos todos los días, pero sí mañana vamos a estar de nuevo con gente, con las personas que trabajamos y algo de la realidad que compartimos tenemos que transformar. Entonces nosotros en estos 5 encuentros, 6, nos dedicamos mucho a trabajar sobre nuestras propias prácticas. Y eso generó también que el grupo ahora tenga otras iniciativas, conocer en qué trabajamos cada uno, porque las prácticas son muy diferentes y los territorios son muy diferentes. También nos unió como grupo. Entonces para nosotros hoy empieza un trabajo que posibilitó la experiencia de este seminario, pero que es muy enriquecedora al interno de este grupo. También queremos preguntar si para el grupo triestino que se estuvo encontrando a partir de estos seminarios sucedió algo parecido y pudieron también ustedes tener un beneficio interno de este intercambio con nosotros. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti. Dunque, noi abbiamo avuto di riflettere parecchio in seguito a questi 5 incontri e abbiamo parlato veramente moltissimo delle nuove pratiche che possono essere elaborate e applicate. E noi abbiamo visto che all'inizio di questi incontri che sono stati organizzati avevamo veramente tanta difficoltà a parlare del nostro lavoro, avevamo difficoltà a dire che cosa facciamo, come lo facciamo e cosa eventualmente si potrebbe fare per migliorare. Di conseguenza per noi il fatto di pensare a delle cose concrete, a delle situazioni concrete è stata una fonte di apprendimento molto interessante e importante. Ora, noi sappiamo perfettamente che in Argentina le politiche pubbliche non cambieranno, non avranno un cambiamento imminente e sostanziale e quindi sappiamo che noi possiamo operare e portare a dei cambiamenti. Noi in queste riunioni, quindi da quando abbiamo iniziato queste riunioni abbiamo noi cominciato a lavorare sulle nostre pratiche, su quello che noi possiamo fare e il nostro gruppo stesso ha già cominciato a lanciare, a pensare a nuove iniziative. In più c'è anche una maggiore collaborazione all'interno del gruppo, quindi noi abbiamo per esempio dei compiti all'interno dello stesso gruppo, insomma abbiamo dei compiti estremamente diversi e tutti noi siamo già più coscienti di cosa fanno gli altri, quindi i primi progressi si sono già visti, quindi adesso per noi comincia un nuovo lavoro, un lavoro sicuramente proficuo che ci è stato suggerito dagli incontri che sono stati organizzati. Ora, se questi incontri hanno dato grandi risultati e i risultati sono già tangibili all'interno del nostro gruppo, chiedo al gruppo triestino se in realtà anche loro dopo questi incontri con noi hanno cominciato a hanno avuto qualche beneficio, insomma, o c'è stato qualcosa che ha scatenato, ha portato a qualcos'altro anche all'interno del gruppo triestino. Creo que cada uno de nosotros tendrá que decir, cada uno del grupo triestino tendrá que decir algo. Voy a empezar yo diciendo que mirando estos 7 encuentros que hicimos, hay muchas cosas que podían ser mejor y seguramente para mí fue un momento de gran formación y de encuentros importantes. Uno de los encuentros más lindos yo lo tuve con los operadores del Departamento de Salud Mental jóvenes que yo no conocía. Y para mí, en fin, con ocasión de estas clases con ustedes, se creó un pequeño colectivo, un pequeño grupo también en Trieste, que reflexionó sobre los puntos críticos, las situaciones críticas actuales y que reflexionó junto cómo se puede volver a producir, a vivir el pasado, o pensó en cómo
algunas estrategias que se activaron en el momento de la deconstrucción del manicomio son estrategias que aún hoy son activas y útiles para luchar en el territorio para los derechos de las personas. Así que para mí fue como una verde de esperanza en el futuro. Fue muy lindo para mí también, dice Giovanna. ¿Va a intervenir Stefania ahora? La riqueza más grande es la riqueza de este grupo, porque hay personas que proceden de estructuras diferentes, lugares diferentes, personas que no se conocían y que empezaron a conocerse precisamente por esto. Entonces fue una ocasión también para plantearse algunas preguntas y salir un poco del trabajo diario, ¿no? Entonces nos reunimos y nos encontramos también para resolver algunas cuestiones que para nosotros eran fundamentales. Alessandro, yo creo que de forma quizás simétrica, como para ustedes compararon y se encontraron frente a experiencias nuevas ahí en Argentina y a nosotros nos pasó lo mismo. Yo, por ejemplo, trabajo en Galicia y entonces este momento fue una ocasión de intercambio con compañeros, con amigos, sobre precisamente estos temas. Este diálogo con ustedes también fue importante porque para nosotros es un momento de reflexión, pensando en cómo nosotros vivimos nuestra dimensión. Estos dos puntos fueron el aspecto más importante quizás de esta experiencia. Bueno, mucho, Roberto dice que mucho, ya se dijo mucho, digamos. Pero creo que cuando tenés que hablar a otros, tenés que reflexionar más sobre lo que, o sea, uno tiene que reflexionar más sobre lo que uno hace. Nosotros seguimos todos en Trieste la corriente de Basalla. Pero es verdad que cuando hablas a terceros, tenés que profundizar más y explicar bien lo que quiere decir seguir a la corriente franco-vasalla. Así que, con razón, surgen contradicciones. Y uno se pregunta qué puede hacer mejor. Los que me conocen desde hace más tiempo ya saben que mi terror es convertirnos en un museo. Así que estos diálogos, estas ocasiones de diálogo son fundamentales, las bienvenidas, porque nos ayudan a ir adelante. Porque, en mi opinión y según mi forma de entender a Basalla, en nuestro trabajo nunca hemos llegado al objetivo, nunca terminamos nuestro trabajo, ¿no? Y hay algo muy lindo también, que descubrimos un bar lindísimo, está acá cerca, y cada vez, todas las veces después de la conferencia, con mucho gusto vamos a tomar algo. Criticando, por supuesto, a los amigos argentinos. Mariana dice, no, no es verdad que los criticamos. Pero seguramente hablamos de lo que pasó.
Yo también estoy muy agradecida, los agradezco mucho a ustedes y agradezco mucho al grupo, agradezco mucho a Giovanna sobre todo, porque fue una experiencia muy útil desde el punto de vista de la formación, a distintos niveles, ante todo a nivel humano. Entonces la construcción de estas relaciones, que espero que se puedan seguir alimentando. Y estas relaciones me hicieron sentir como con más coraje, con más valor y me hicieron sentir menos sola. Yo estoy aquí desde hace un año más o menos. Yo vengo de una situación muy diferente, más parecida a la situación argentina. Entonces a veces yo me sentí que tenía las mismas dificultades y creo que una parte del recorrido, del camino, la hice con ella, ¿no? En fin, desde su punto de vista. Y la otra parte con nosotros, en fin. Creo que, como Roberto dijo, el cambio sigue produciéndose porque si no, no es cambio, el cambio sigue produciéndose siempre. Y un poco como dicen los osteópatas, las cosas se tienen que mover para estar bien. Si las cosas son fijas, entonces ahí surgen los problemas. Y como al final somos nosotros que estamos acá, unos buenos maestros que nosotros elegimos, nosotros tenemos que jugar nuestro papel. Yo quería aprovechar públicamente para agradecer a todos los que nos acompañaron en estas clases, sobre todo Mariana, que viene de Argentina, y también todos los otros que estuvieron acá. Las personas que acaban de llegar a hacer la práctica y los enfermeros o otras personas que están en Gorizia, en Trieste, y que participaron en todos estos encuentros. Yo creo que a su nombre podemos decir también que fue un momento para construir un grupo, el hecho de estar juntos, ¿no? Es algo que enriquece mucho. Quería agradecer a Constanza, que es la traductora que están escuchando en este momento. Parece que hacen el aplauso también. Yo también los acá estoy. Hola. Y después quería agradecer a los amigos de ENAIP que trabajaron mucho. También antes, durante y después de esos encuentros, incluso cuando nosotros nos vamos al bar ese, ellos siguen trabajando para arreglar todo. Arturo, agradecemos a Arturo que nos acompañó y que fue delicioso. Un aplauso para Arturo también. Grazie. Ahora nos podemos emocionar, si les parece. Pero como tenemos que tenemos un papel, un rol. Yo diría que podemos entender si y cuándo podemos organizar otra serie de encuentros haciendo mejor que esta vez, haciendo otro cambio, otra parte de cambio, otro camino juntos.
Lamentablemente Diana no está hoy. Tuvo un problema, como todos leímos. No se pudo conectar con nosotros porque estaba viajando en tren, volviendo de una reunión institucional. Pero nosotros, bien testarudos, estamos acá. Tenemos 8 minutos di tempo. Abbiamo ancora 3 persone che vorrebbero parlare. Selina, Florencia e Claudia. Passo la parola a Selina. Bueno, intentaré ser breve. Abundar en los agradecimientos a todos estos intercambios que hemos tenido y compartido. Y me gustaría compartir algo de nuestras reflexiones, sabiendo que puedo ser injusta por el recorte y el poco tiempo, pero contarles que nosotros venimos haciéndonos las preguntas que además ha propiciado este curso en 2 niveles, ¿no? Uno, el de las prácticas y el de las alianzas posibles en nuestros lugares de trabajo, y creemos que ahí tenemos mucho potencial, mucho por construir con nuestros compañeros de ATE, con nuestros compañeros trabajadores y de otras organizaciones, como se ve aquí en este curso. Pero tenemos un potencial, como decía Celeste, en curso, funcionando, activo. Y por otro lado, así hemos podido hasta aquí algunos ordenar algo de estas discusiones y formación que se ha dado, el nivel de las políticas públicas, que creemos también tenemos un potencial para implementarlas, para empujar su implementación. Tenemos un marco, a pesar de una realidad actual en Argentina muy adversa, un marco normativo y un potencial de trabajadores y sus prácticas muy importante para empujarlas. Entonces, me interesaba distinguir esos 2 niveles, ¿no? Y bueno, contarles que, nada, en el transcurso de este curso, desde ATE y DEP, armamos una revista justamente para enlazar las voces de todas estas experiencias ricas que tenemos en el campo, que va a ser una herramienta más que usamos para empoderarnos y agradecer, porque creemos que este curso va a ser un insumo para seguir empujando formación, por un lado, para nuestras prácticas y políticas públicas para tener servicios fuertes que nos ayuden a cerrar los manicomios en Argentina. Muchas gracias. Innanzitutto grazie mille, i ringraziamenti sono d'obbligo e per concludere però vorrei condividere le nostre riflessioni. Dunque noi ci siamo posti delle domande però a 2 livelli. Uno, un livello riguarda le alleanze possibili all'interno dei posti di lavoro, e io ritengo che da questo punto di vista abbiamo un enorme potenziale, però un potenziale attivo che è in corso. E dall'altro lato abbiamo il livello delle politiche pubbliche, e anche lì abbiamo molto potenziale, per tentare di spingere e promuovere l'implementazione delle politiche pubbliche. Ecco, in queste riunioni, durante lo svolgimento di tempo in cui si sono tenute le riunioni, abbiamo creato una rivista proprio per dar voce alle diverse persone, ai diversi collaboratori, che funge quindi da strumento ulteriore per lavorare assieme e in gruppo. Ancora grazie per quanto ci avete dato. Questo sarà sicuramente qualcosa che ci servirà moltissimo dal punto di vista della formazione, dal punto di vista delle politiche pubbliche, proprio per chiudere definitivamente i manicomi in Argentina. Chiedo a voi se ci sono ancora spazi sufficienti per gli altri 2 interventi. Sì. Ok, do la parola a Florencia. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de formar parte de este curso.
resaltar la importancia que me generó el intercambio con otras provincias, dado que, bueno, si bien la ley tiene un alcance nacional, la realidad del territorio es muy diversa, y aunque hablemos de una ley nacional, no estamos hablando de una aplicación similar, ni mucho menos. Eso me resultó muy enriquecedor, el poder compartir experiencias de otras provincias. Y también, bueno, no solamente para mí, sino porque si bien siempre he estado sola en los encuentros, porque coincide con el horario de trabajo en la residencia y mis compañeros no han podido acompañar esta instancia, sí me he encargado de transmitir encuentro tras encuentro acerca de lo conversado, lo charlado, y he difundido el material que acá nos han facilitado. Por lo tanto, digamos, me parece que si bien soy la cara visible del grupo, represento un poco lo que es la residencia de salud mental del Hospital Eva Perón de Baigorria. Y me quedé con algo que se dijo al principio, que es el tema de construir las alianzas. Y bueno, me parece fundamental en estos momentos donde tal vez hay distintas voces en juego, bueno, quienes tenemos un posicionamiento similar en lo que es la salud mental y la desmanicomialización, generar alianzas entre nosotros y también con los sectores y las posibilidades que haya. Bueno, simplemente eso, así no me demoro más. Muchísimas gracias, me gustó mucho compartir este curso con ustedes. Hasta luego. Buonasera a tutti, grazie mille veramente per l'opportunità che ci è stata data, rivolta. Dunque questo scambio, questo dialogo, questo scambio è stato veramente molto importante. È stato importante anche lo scambio che c'è stato tra le diverse province dell'Argentina. La realtà argentina è veramente innanzitutto un paese molto grande, ma con delle realtà molto diverse l'una dall'altra, quindi questo scambio fra province è stato molto utile. Lo è stato non solo per me, io sono quella che ha rappresentato un po' il nostro gruppo di lavoro, perché molti colleghi erano durante le lezioni occupati con altri impegni di lavoro, eccetera, quindi tutto questo è stato utile non solo per me, ma anche per gli altri, i quali ho trasmesso tutta la documentazione, tutti i contenuti, il materiale che ci è stato inviato. Quindi ancora una volta vorrei però sottolineare l'importanza di creare delle alleanze oggigiorno per l'associazione Nuovi Viventi. Effettivamente la creazione di alleanze è fondamentale. E l'ultimo? Passo la parola a Claudia. Bueno, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy mal, Claudia. ¿Me escuchan mal? A ver. Sí, muy lejos, sí. Hola, Sí. ¿me escuchan ahí? Bueno, más o menos, vamos a intentarlo. Hola, buenas tardes. Nosotras, más que nada, bueno, queremos agradecer por esta oportunidad que nos dieron de formar parte de este curso, que de algún modo nosotros hace mucho venimos luchando en la implementación de la ley, pero este curso también nos fortaleció nuestros conocimientos, nos da también la oportunidad de poder seguir luchando en nuestra institución, de poder, como enfermeras, ser partícipes, de ser parte de la transformación y el cambio que realmente, bueno, tiene que suceder para que los manicomios se vayan cerrando. Por lo menos nosotros somos un grupo de que queremos ser parte de la transformación de nuestra institución, del Hospital Alejandro Korn, y por ahí de algún modo sentimos que la institución no tiene tanto en cuenta la participación en enfermería. Nosotras somos 4 enfermeras que estuvimos participando de este espacio de aprendizaje, y bueno, seguiremos luchando y fortaleciéndonos de algún modo y participando en las próximas capacitaciones que habrán, y bueno, mis compañeras también quieren saludar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les quería agradecer este intercambio, fue muy productivo, pero y estamos pensando acá con las compañeras cómo implementarlo que hemos aprendido en este contexto y en este contexto sociolaboral y económico que estamos viviendo en el país. Que se hace muy difícil. Yo la otra vez decía, que no sé si les habrá llegado, que los usuarios acá les dan unas pensiones nada más de 170 euros y no es nada. Con eso tienen que ir a alquilar, vivir, y las políticas públicas
no ayudan para nada, no sostienen, y es un gran esfuerzo. Y la enfermería es uno de los que está haciendo el gran esfuerzo. Pero nos cuesta mucho esta transformación. Así bueno, el intercambio ha servido para ver qué es lo que podemos implementar hacia esa transformación que queremos el cierre del manicomio. Gracias y ha sido muy productivo. Bueno, acá estoy con Patricia, que le quedaría, pero bueno, para cerrar, saludar, agradecer, felicitar por este espacio que nos brindaron, ¿sí? Y ojalá que se puedan seguir multiplicando estos espacios para poder debatir y fortalecer, discutir, ¿sí? Pero siempre con un mismo objetivo, que es lo que tenemos hoy acá. Nada más, eso. Celebrar que se sigan abriendo estos espacios de intercambio. Bien, bien, vamos a traducir. Buonasera, grazie mille per l'opportunità che ci è stata rivolta. Questa è un'opportunità che ci porterà a continuare a lottare. Io faccio parte del gruppo delle infermiere ed effettivamente il fatto di far parte di questa formazione è stato fondamentale, anche perché noi non sempre siamo considerati in modo adeguato, questo è già stato detto negli incontri precedenti, ed effettivamente non sempre siamo considerati coinvolti nelle pratiche che vengono applicate all'interno dei centri, quindi questo sarà, ci porterà a lottare ancora di più e soprattutto ci porterà a mettere in atto la formazione che abbiamo ricevuto. Vi ringrazio e vi saluto. La seconda persona dice grazie mille, noi stiamo già pensando a come possiamo implementare ed applicare quanto abbiamo preso in queste lezioni che ci avete dato. Sicuramente la nostra situazione è molto difficile, vi ho già parlato della quantità di denaro che ricevono i nostri utenti per gestire nella propria vita, ed ovviamente la cosa non è possibile, è molto difficile, soprattutto anche perché le politiche pubbliche non sostengono, non aiutano in questo senso. Questo scambio è stato utilissimo proprio per vedere come si possono implementare queste politiche o nuove idee in modo da migliorare la situazione che dovrà portare la chiusura dei manicomi. Grazie mille. La terza persona vi ringrazio moltissimo per l'opportunità che è stata rivolta e dice che io spero ardentemente che tutte queste lezioni che si sono tenute possano avere un futuro e che si possano moltiplicare in futuro, in modo da continuare a parlare, a ricevere formazioni e a condividere esperienze con l'obiettivo di chiudere i manicomi. Bueno, con mucho cariño los saludamos y hasta luego, dice Giovanna. Ella misma dijo. Hasta luego.